La corresponsal Maite Rico es la segunda periodista viajera que pasa por PR Noticias. Ahora vive en Madrid, pero ha pasado parte de su vida en México, Centroamérica y Caribe. Maite nos ha abierto su casa y parte de sus experiencias vitales y profesionales. ¿Qué es lo mejor del trabajo de corresponsal? Estar lejos de tus jefes, si es posible a 10.000 kilómetros. El tener una vida mucho más intensa, estar lejos de la redacción te permite conocer un país o una zona a fondo y tienes muchísima más libertad de trabajo, y creo que es una situación para un periodista mucho más estimulante que estar dentro de una redacción. ¿Y lo peor de este trabajo? Si te lo tomas en serio, obviamente, que es como hay que tomárselo, yo creo que es muchísimo trabajo, es un trabajo enorme que requiere estar las 24 horas del día funcionando prácticamente, ¿no? Son etapas muy agotadoras. ¿Cómo se concilia vida familiar y laboral en ese trabajo? Bueno, en mi caso ha sido muy peculiar porque mi pareja, él es también periodista y era corresponsal. Yo estuve de corresponsal en México y Centroamérica. Él también era corresponsal de un periódico francés, con lo cual cubríamos la misma zona, teníamos las mismas actividades, viajábamos juntos, nos retroalimentábamos, entonces era como una especie de tarea en equipo muy enriquecedora y no hubo ningún problema. Sé que otros colegas que van con familias, yo les admiro mucho porque eso implica la adaptación no solo del periodista al nuevo ámbito, sino además de su pareja y de los hijos, ¿no? Entonces yo admiro mucho a los corresponsales que van con la familia a cuestas porque es un elemento más de estrés. En mi caso, ¿cómo ha podido afectar a la vida familiar? Quizás, hombre, el hecho de yo he estado 10 años fuera, pierdes contacto con tu familia en Madrid, con tus amigos, son relaciones que después tienes que volver a reconstruir, estás lejos de una serie de episodios familiares felices o desagradables o tristes, como pueden ser fallecimientos, nacimientos y demás. Y luego, ya a nivel más personal, en mi caso, la vida tan ajetreada, porque aparte hemos escrito libros, una vida muy intensa de viajes continuos, pues en mi caso, por ejemplo, yo he aparcado los hijos. No tengo hijos, de momento no me arrepiento, pero eso sí, desde luego, afecta en ese sentido una decisión. Es una decisión que tomas en función del trabajo que tienes. ¿Alguna vez has trabajado bajo la sombra de la censura? Digamos que directamente no, pero sí presiones sí que ha habido en todos los sentidos. Digamos, yo cuando llegué a México, por las circunstancias de entonces, fue en el año 94, estaba en el poder el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que ha estado 70 años en el poder, que, digamos, era una dicta blanda, ¿no? Era un partido autoritario, un régimen autoritario que controlaba todos los medios a base de financiarles el papel y demás. Había una agencia oficial que no servía para nada porque no daba información. Era un país sumamente hermético que trataba muy bien a los corresponsales siempre y cuando estuvieran en la línea de lo que ellos querían que se contara, ¿no? Entonces sí hemos tenido presiones de quejas del gobierno a altas instancias del periódico y demás, eso sí hubo casos. Hombre, donde más dificultades ha podido haber es en la zona que yo cubrí, que era Centroamérica y Caribe, ha sido por supuesto en Cuba, ¿no? En Cuba, en fin, prácticamente todos los corresponsales del periódico enviados especiales, porque estaban normalmente basados en México, han tenido problemas. Pero sí, en México ahora ya afortunadamente ha cambiado las cosas, hubo una transición, hay diferentes medios, nuevos medios, la agencia de noticias oficial ha cambiado completamente y ya, en fin, es una democracia perfectamente homologable, pero sí había dificultades de trabajo en aquel momento. ¿Y el trabajo de los corresponsales extranjeros ayuda a la prensa local a abrirse camino? Yo creo que sí, de hecho era muy cómico ver cómo crónicas que se publicaban en medios extranjeros, prensa europea, estadounidense, eran retomadas después por la prensa local, de tal manera que ellos no se metían en líos porque estaban simplemente reproduciendo artículos que se habían publicado en el extranjero, y era una manera para ellos de poder contar lo que no podían contar. Entonces eso sí hace un papel como de espejo, y a lo mejor, bueno, pues el gobierno amenazaba con querellas, pero al medio extranjero, no a los periodistas locales. Entonces sí es un papel fundamental. ¿Y crees que la prensa hoy más que nunca se está convirtiendo en objetivo militar o de grupos armados? No sé si hoy, la verdad es que siempre la prensa ha sido
una pieza muy suculenta para, en fin, todos los agentes políticos y grupos armados. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Centroamérica las guerrillas salvadoreñas, eso lo tenían como una estrategia, planificaban sus operaciones en función de la presencia de los medios, los horarios de cierre, ¿no? La guerrilla zapatista fue un ejemplo de guerrilla únicamente mediática, porque el objetivo era simplemente tener impacto en los medios. A otros niveles, mucho más truculentos, si quieres, pues los grupos armados islamistas han tomado a periodistas, o están tomando continuamente a periodistas como rehenes para tener su impacto, incluso para eliminarlos, como ha pasado en Pakistán, ¿no? Yo creo que el periodista siempre ha sido un objetivo, no solo ahora, a lo mejor ahora más porque hay más, estamos en un mundo con muchísimo más nivel de información, en Internet, las televisiones y demás, pero siempre ha sido un objetivo de todos los grupos de poder. Maite Rico nos cuenta además aquello que recuerda con dureza. Sí, bueno, momento duro, recuerdo en Chiapas precisamente, estaba intentando llegar con mi pareja a un punto, la Laguna Miramar, donde estaba, digamos, la retaguardia zapatista. Nos habíamos metido por nuestra cuenta y fuimos retenidos en un poblado bastante aislado zapatista, y nos consideraban como espías, nos quisieron atar. Fue una noche bastante dura, amenazaban con liquidarnos y demás. Logramos salir de esa porque, bueno, Bertrán, mi marido, tuvo bastante calma. Yo sí empecé a enojarme bastante, pero la tensión ya cambió porque teníamos, fue curioso, una vez que habíamos estado entrevistando al subcomandante Marcos, nos había dado un carné que te nombraba corresponsal de guerra en zona zapatista, que nos pareció una cosa muy pintoresca y lo llevábamos ahí como una curiosidad. Y bueno, pues gracias a eso, afortunadamente el clima en este poblado indígena cambió y de querernos linchar, nos cedieron la casa comunal para pasar la noche tranquilamente, ¿no? Y al día siguiente, bueno, pues nos pudimos ir más o menos con el susto en el cuerpo, pero sin mayores consecuencias. Eso sería la parte más, una anécdota que recuerde incómoda o un poco dura. Aunque también habla con cariño de lo mejor que se ha llevado de su etapa como corresponsal. Lo que sí recuerdo con mucho cariño siempre han sido todas las coberturas que he hecho, los reportajes sobre el terreno en Centroamérica o en México, en zonas rurales, en pueblecitos, siempre la gente que es absolutamente acogedora, el español tan maravilloso que hablan, el sentirse que alguien se preocupa de ellos, yo diría que la ternura de la gente, ¿no? Más que ha sido una sucesión de buenos momentos que he pasado con ellos, sobre todo eso en el campo, en los pueblos.